Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos con el primer tema y tiene que ver con el acuerdo entre el país y el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Y es que el Ecuador ya recibe los primeros $1.000 millones de parte del Fondo Monetario tras alcanzar este acuerdo de crédito. Este 4 de junio llegaron ya a las cuentas del Estado ecuatoriano el primer desembolso por $1.000 millones de este crédito obtenido por el FMI. Así refleja los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas. Con los 1.000 millones del Fondo Monetario, el Ecuador ha recibido en créditos un total de 5.385 millones en lo que va de este año. Este es un dato que coloca Diario Primicias y dice eso es menos de la mitad de lo que el Ecuador tiene que conseguir en créditos en total hasta finales del 2024 y que suman 11.488 millones. Este endeudamiento se necesita para poder cubrir, lamentablemente, todos los gastos y el pago de deuda que tiene el país en el presupuesto de este año, ya que los ingresos tributarios y petroleros no son y no serán suficientes. Así pues, el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, mencionaba que en diciembre del 2024 o enero del 2025 a más tardar, el Fondo Monetario depositará otros 500 millones si el gobierno cumple las metas del acuerdo. Según el gerente del Banco Central, con el desembolso de estos recursos, el Estado tendrá más liquidez para ponerse al día en los atrasos que ha acumulado con gobiernos locales y proveedores. Por ejemplo, de ahí que uno de los beneficios de este acuerdo con el FMI será que habrá más dólares en la economía y se esperaría que el crédito a nivel local, que se ha desacelerado, se recupere en el segundo semestre. Pero bueno, más dinero que entra, pero más dinero para pagar más deuda. Estamos ya con don Freddy Ceballos, consultor tributario y económico. Y bueno, Freddy, ¿qué nos puede decir de este acuerdo que ha conseguido el gobierno? Llegan ya los primeros $1.000 millones a darle un poco de aire a este gobierno que, bueno, no tiene cómo pagar las cuentas ni llegar a fin de mes, lamentablemente. Bienvenido, Freddy. Gracias por estar con nosotros. No, buenos días, Verónica. Muchas gracias a usted y a toda su audiencia. Sí, respecto a este crédito o este nuevo crédito, porque en realidad, como usted bien lo mencionaba, es un crédito adicional, además de que consideremos algo, es una continuación de un crédito que se terminó en diciembre del año 2022, entonces se ha prolongado, se ha renovado. Yo quiero decirlo desde un punto de vista muy objetivo, si el gobierno nacional, luego de haber hecho sus deberes anticipadamente, como fue el haber subido el IVA al 15%, contribuciones temporales y la amnistía también se considera algo temporal, logró allanar el camino para que el Fondo Monetario apruebe y nos desembolse el día de ayer o antes de ayer los $1.000 millones adicionales, primeros, tomando en cuenta que el crédito total será de aproximadamente 4.000 millones de dólares a desembolsar en 48 meses. Quiero comentarle un poco cuál es el antecedente. Le escuchaba hace un momento a una declaración, repetía una declaración del ministro o del viceministro de Seguridad. Y uno de los temas importantes dentro de esto, y también lo comentó usted, es la parte de la focalización de los combustibles. El Fondo Monetario Internacional, a pesar de lo que mucha gente diga, sí, y como lo comentaba el viceministro, el Fondo Monetario lo que nos da y le da al Ecuador son lineamientos generales, sí, con cierto tipo de puntualizaciones, pero normalmente lineamientos generales. Y lo que el Ecuador hace y ha hecho como parte de este acuerdo es llenar una carta de intención que para el acuerdo es el apéndice número 1, en el cual, considerando los requerimientos generales del Fondo Monetario, el Ecuador se compromete en detalle, y micro, hablemos así, a tomar ciertas acciones, dentro de las cuales, bien lo mencionaba el viceministro, una de estas es la focalización de subsidios. Si usted toma en total tanto la carta de intención como el acuerdo general del Fondo Monetario Internacional, ese es el plan económico del gobierno. Dentro de eso, ¿qué podemos Bueno, decir? así como plan económico, no sé si se podría llamar un plan de por sí, sino una agenda que tendrá que cumplir, ¿no? Le podemos ver como una obligatoriedad, pero también veámoslo como un lineamiento que el gobierno debe seguir para poder sacar avante, que es lo que todos los ecuatorianos queremos, la economía actual. Entonces pensemos en algo. El incremento de impuestos que hizo ya, y ahora, ojo, uno de los requerimientos, sí, del Fondo Monetario Internacional es que existe una nueva reforma tributaria que se la está planteando para mediados del mes de noviembre, es la Tax Reform,
que ya voy a comentarle un poco más en detalle a qué se refiere. Pero nuevamente me pongo en que el mapa general que va a seguir el gobierno va a ser la carta de intención con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la carta de intención. La primera parte, que es haber incrementado los impuestos, que no le gusta a nadie que le incrementen los impuestos. Yo le aseguro que incluso desde un punto de vista político al gobierno, hasta políticamente no le conviene hacer ese movimiento de impuestos. Pero tomando en cuenta todo lo que pasó, cómo vino el país, cómo recibió el país, usted o yo sentados en esa posición, lo primero que tenemos que hacer es desde el punto de vista inmediato hacer una recuperación de ingresos y no le quedaba más. No digo que esté bien, no digo que esté mal, pero en mucho es la única forma en la que le quedaba hacer. Pero también tenemos que pensar en algo, tenemos que pensar algo y es que no necesariamente la única forma de realizar una rehabilitación o un nuevo movimiento del gobierno es mediante el incremento de los impuestos. Entonces ahí vienen los otros temas que tienen incluido dentro de esta propuesta, de esta carta de intención del Fondo Monetario. ¿Cuáles son estas dentro de otras? Es analizar la calidad del gasto que tiene el gobierno que pagar ahora incluso Y con eso sin esos duda tiene fondos. que mejorar esa calidad del gasto. Ya, pero es más fácil decirlo que hacerlo, porque fíjense que viene arraigado a un nivel burocrático de N años, no sé si 15, 20, 30 años, con unos salarios como escuchábamos hace no mucho el de CENEL, que un funcionario gana más de $13,000 mensuales, y varios acuerdos sindicales que inclusive se cayeron, que tenían prebendas ridículas y absurdas. ¿Para qué? Para una economía con un hueco de cerca de $5,000 millones de déficit. El tema de la focalización, el gobierno comentó desde el exterior que va a eliminar el subsidio para los combustibles de menor octanaje. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le puede generar eso? Le puede generar aproximadamente $630 millones en un año fiscal. El valor total de este subsidio es cerca de 3,000 millones. Entonces, tomar estas decisiones, Verónica, sin lugar a duda, son acciones y casi las pocas opciones que le quedó al gobierno. Sin embargo, también vienen otros temas de la mano, como son, y lo comentaba hace un momento, mejorar la calidad del gasto del gobierno, focalizar los subsidios, animar, y vamos a ver hasta dónde puede llegar de la mano de la Asamblea, que vemos que también ya no necesariamente es la mejor aliada hoy por hoy, agilitar una reforma laboral que permita que la inversión se pueda abrir y pueda llegar de una forma mucho más beneficiosa para el país y Bueno, esto de la agilitar la reforma economía. está complejo porque la Asamblea no ha dado avisos de querer cambiar las cosas. Igual en la consulta popular no se aprobó, por ejemplo, esto de trabajo por horas, y es un tema allí que es complejo, igual de complejo que eliminar o focalizar los subsidios, ¿no? Que viene siendo un tema tabú que ha hecho temblar a muchos gobiernos desde que se puso este subsidio, entiendo que en el régimen militar de los años 50. En todo caso, eh, ¿cómo vemos este crédito, Freddy? ¿Va a ser algo beneficioso para el país las condiciones en las que se dieron? Si bien es una tasa del 7%, de lo que entiendo, es la única opción que tenía el país frente a otras opciones que podían ser muchísimo más costosas. ¿Cómo nos va a ayudar este crédito al país a salir de alguna manera de este hueco en el que estamos? Inició el gobierno con $5,000 millones de déficit fiscal y con $125 millones en la caja física, en la caja registradora, perdón, la comparación. Y con obligaciones de inicio, obligaciones de salarios de noviembre, en el segundo mes, diciembre y 13º. Usted lo mencionó también hace un momento, cerca del 60% de la obligación que tienen gobiernos con gobiernos autónomos descentralizados. La economía del Ecuador, si no si no va a ser inyectada con nuevos dineros, que lastimosamente en este caso vienen de créditos, la economía del Ecuador va a seguir parándose o va a seguir haciéndose más lenta de lo que ya viene siendo. ¿Por qué? Porque el gobierno que no tiene recursos no le paga al gobierno autónomo. El gobierno autónomo no le paga a usted, usted no le paga a mí, yo no le pago a los siguientes lineamientos dentro de esta cadena de pasivos. O sea, necesitábamos el dinero y yo entiendo, y no es que esté de acuerdo en esa tasa, pues más o menos era una de las pocas opciones que nos quedaran decentes dentro del contexto internacional de obligaciones bancarias. Lo otro hubiera sido ya entrar en lo que tanto hemos criticado, en créditos que comprometen incluso, perdón, recursos a futuro. Entonces, no necesariamente eran nuevas opciones.
Pero fíjese, uno de los temas que también debe contemplar adicionalmente el gobierno, y lo ha pedido el Fondo Monetario y el gobierno se ha comprometido dentro de esta carta de intención, es aumentar la base de contribuyentes. Dentro del 100% de la población económicamente activa, menos del 50% de esta población pagamos impuestos, directa o indirectamente. La otra diferencia es una economía que todavía se encuentra en la informalidad. Sin embargo, uno de los retos que debe tener este gobierno es incluir en este catastro fiscal a este grupo de ecuatorianos que aún no se encuentran aportando a la seguridad social ni al impuesto general del Estado. Entonces, orientar los esfuerzos a incluir nuevos ecuatorianos en esta base catastral será mucho más conveniente que seguir incluyendo o aumentando impuestos para esta otra base catastral que ya pagamos impuestos en altos porcentajes. Entonces, estas son algunas de las decisiones necesarias que debe tomar el gobierno, inclusive el tema este del control del contrabando, que va mucho también de la mano del subsidio de los combustibles de bajo octanaje, del diésel y del gas. Por ejemplo, hay zonas en Galápagos que tienen un consumo brutal de combustible y dice, bueno, no hay un parque automotor que justifique ese consumo. Entonces, ¿a dónde se está yendo ese combustible? Todas también, ¿no? Por Incluso el gas y este tipo de combustibles hasta para un mal uso de otro tipo de consumo ilegal. Entonces hay opciones que debe tomar el gobierno sin duda alguna y de forma inmediata para seguir avanzando dentro de su propósito, que es aminorar o hacer más pequeña ese déficit de caja que actualmente tiene. Importante, amigos. 7:30 conversamos con Freddy Ceballos, consultor tributario y económico. Hablamos del acuerdo entre el FMI y nuestro país con la llegada de estos primeros 1.000 millones, pero también hablemos de temas de impuestos porque, bueno, ya vimos cómo ha actuado el gobierno de Noboa. eh, en materia de impuestos, pues se aprobó esta primera ley de eficiencia económica el año pasado, el 27 de noviembre, que incluyó medidas como una remisión o condonación tributaria a los contribuyentes en mora con el SRI. También esta segunda ley que mencionaba es para enfrentar el conflicto armado que se planteó a inicios de este año, el 12 de enero, y con la reforma de, lo más importante, aumentar el IVA del 12 al 15%. ¿Cómo nos ha ido con estas reformas en cuanto a temas de recaudación? ¿Le ha servido al gobierno de algo? Y también, ¿qué se puede esperar de lo que allá nos dijeron que van a hacer en noviembre, ¿no? Que además que está contemplado, como mencionaba Freddy, en el acuerdo, porque el gobierno tiene hasta mediados de noviembre de este mismo año para presentar al FMI todo un plan para incrementar los ingresos tributarios. Y allí pues ya se está hablando de temas subsidios, pero hablando de estas dos leyes que se aprobaron en el gobierno de Daniel Noboa, ¿cómo nos ha ido en la recaudación? Partamos del impuesto al valor agregado, que el impuesto al valor agregado está, igual que los otros impuestos, pero principalmente el impuesto al valor agregado, está relacionado directamente con el consumo. Con los datos, al 28 de mayo, el impuesto al valor agregado de mayo del 2023 fue de 652 millones. El impuesto al valor agregado de mayo del 2024 fueron de 783 millones. Eso quiere decir, según datos del Servicio de Rentas Internas, no, incrementó bastante, incrementó 131 millones de dólares en un mes. Si nosotros multiplicamos 131 millones de dólares, considerando que el consumo, la línea de consumo de los contribuyentes en el Ecuador va a seguir siendo igual, que esperamos que no sea así, que se incremente, el monto durante estos 9 meses de recuperar sería de 1.179 millones. Y recordemos que la propuesta económica o el fin o el propósito que tuvo el gobierno para incrementar el IVA fue de 1.306 millones, pero en 12 meses. Entonces, si lo hizo en 1.179, al gobierno le ha ido bastante bien, Claro. pero bastante bien. Y tomemos en cuenta otro tema adicional. Y con esto no quiero decir otra vez que es bueno incrementar impuestos, pero recordemos otra vez algo. El consumidor por naturaleza ecuatoriano o el que sea, el momento que sabe que va a haber un incremento de impuestos, lo que primero hace es reacciona y compra, que fue lo que pasó los últimos días del mes de marzo. Claro, por ejemplo, con vehículos se veía mucho, compra ahora porque si no ya te suben el IVA. Y la reacción cierta de la compra, como se podía ver en muchos noticieros, fue eso, que la gente se abocó a refrigeradoras, cocinas, o sea, adelantó cierto tipo de compras al Claro. final de marzo. Primeros días de abril que entró en vigencia del 12 al 15, ¿qué fue lo que pasó? Todo lo contrario. Los que habían comprado no lo van a comprar otra vez. Y los que pensábamos o pensaban comprar dijeron, esperemos hasta nuevamente entrar en esa línea normal de consumo. Entonces, al tener estos resultados de mayo, todavía quiere decir que no hay ese comportamiento normal de consumo.
Entonces esperemos que hasta el mes de diciembre y en algunos meses picos fuertes, en realidad se llegue nuevamente a ese comportamiento. Pero bajo esos conceptos, Verónica, lo que usted me preguntaba es que el gobierno, nuevamente dentro de las Ujú. cifras que presenta el servicio de rentas, parece que no le ha ido nada mal en referencia a esta recuperación de impuestos. Entonces, ¿fue buena idea subir el IVA a su criterio? Nuevamente me voy a la parte técnica. Yo no sé si sea una buena idea o sea una mala idea. Lo que sí estoy convencido era que era una de las pocas formas que tenían Pues para hacer cumplirlo. caso. Tenía que vender como lo hizo el euro, tenía que incrementar impuestos, tenía que recurrir a la amnistía. Por ejemplo, vemos rápidamente el tema de la amnistía. La amnistía originalmente estuvo planteada en 900 millones, menos 100 millones de grupo propiamente relacionado al presidente, quedó en 800. Y de eso a la fecha no se ha recuperado ni siquiera el 50%. O sea, recurrió a cierto tipo de decisiones fiscales que no le quedaban de otra forma. Le apostó a la amnistía como ya se ha apostado en varios gobiernos anteriores, a diferencia de lo que pasó con el gobierno del presidente Moreno, que tuvo muchísimo éxito en la amnistía. En este caso no ha sucedido lo mismo, pero tenía que apostarle al requerimiento del incremento de impuestos. Vamos a ver cómo se sigue manifestando el tema del consumo durante el tiempo hasta llegar a diciembre, que se verá muy beneficiado o muy afectado dependiendo también las decisiones que tome el gobierno. Claro. Decisiones como cuáles: disminuir y seguir disminuyendo el tema de inseguridad que existe en el país. Vamos a ver cómo nos va a partir de septiembre, que se habla de nuevos estiajes, De nuevos de que cortes. no haya, pensemos que no haya apagones. Y otro tema que podría ser una opción que que conversábamos en algunos análisis de ayer, recuerde que la disposición y desde el punto de vista legal el presidente puso el IVA al porcentaje más alto, pero podría hablar entre un 13 y un 15%. Y un tema adicional, que para estos datos hemos tenido, esperemos que eso sea porque todavía no tenemos los datos finales. Durante este periodo de recaudación de análisis que estamos haciendo de Ujú. 130 millones, hubieron dos feriados. Sí, quiero ser optimista y quiero pensar que como el IVA bajó al 8%, lo que esto ocasionó, nuevamente quiero ser Más optimista, consumo. quiero pensar que este 8% le incentivó a la gente que o se fue fuera de la ciudad a gozar de estos feriados de hacer más consumo, o que la gente que se quedó aquí en restaurantes y algunos temas adicionales también se vieron beneficiados. Ayudó al consumo, lo cual, a pesar de que bajó la tasa, ayudó a incrementar las arcas fiscales. Sabe que, Verónica, nuevamente, yo no soy ni pro gobierno ni en contra, soy pro Ecuador y considero que este tipo de decisiones sumadas a este crédito también que tuvimos de haber recibido eran las únicas formas de hacer y de reaccionar ante la economía. Lo peor que podemos hacer es nada. Y lo peor que pudo haber pasado es que el gobierno siga, o el Ecuador, perdón, o en sí el país como tal, siga en decadencia en la que veníamos. Nos hemos olvidado muy rápidamente lo que estaba pasando hasta noviembre que tomó a mando el gobierno Novoa. Así es. Entonces creo que sí, no hay que olvidar con total facilidad. Y solo un punto para finalizar. Hay un índice alto, fuerte, que como nos ve el mundo racional, el mundo económico, como nos ve de fuera. Y el principal referente es el riesgo país. Y No, ahora recordemos, estaba aumentando porque justo hay este dato, riesgo país del Ecuador sigue en ascenso y la escala a los 1.324 puntos, dice. Esto sí, es del 4 de junio. en noviembre estuvimos en 2000 puntos de riesgo país. Bajar 100, 200 puntos de riesgo país es una cosa prácticamente maratónica. Sí. Y mucho de este riesgo país se debe a la inseguridad que sigue latente. No quiero cuestionar ni hacer un análisis detallado de las cifras que dio el presidente. Si no fueron 27, que se entiende que sí es 17, pero aún así, uno de los beneficios es que no siguió subiendo y el 17 sigue siendo. No es como decía alguna asesora del presidente que podemos caminar en la calle sin ningún problema. Creo que es un exceso, creo que fue un comentario desafortunado, pero de que no ha aumentado y que sigue disminuyendo es algo a lo que debemos apostarle todos, no por el bien del gobierno, sino por el bien de Por todos supuesto. nosotros, porque el gobierno a lo mejor es el que más cuidado anda. Freddy, una pregunta final y que tiene que ver con lo que podemos esperar en noviembre cuando se cumpla pues este acuerdo con el FMI y el gobierno tenga que presentar una nueva propuesta, una nueva reforma tributaria y a su criterio, ¿cuáles son los incentivos tributarios que podrían o deberían quitarse según el acuerdo con el FMI? Bueno, recordemos que dentro de los beneficios fiscales directos al impuesto a la renta, existen, por ejemplo, a ver, no está nada preciso, pero quiero comentar cuáles podrían ser. Existen ciertos tipos de incentivos desde el gobierno, la empresa privada, por ejemplo,
cuando la empresa privada apoya a proyectos que se encuentran aprobados por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Cultura. Fíjese, uno de los últimos incentivos que puso el mismo gobierno, el incentivo a la contratación de empleo joven, el Claro. incentivo, otro que ya viene desde años, la devolución de IVA a tercera edad. O sea, son cosas que solamente me estoy imaginando dentro del gran detalle de una matriz de incentivos y beneficios tributarios que existen. Fíjese, no lo pueden ver todas las personas que nos están siguiendo, pero este es el listado de todos los beneficios que actualmente tienen y es bastante largo y es sacado del Servicio de Rentas Internas. O sea, beneficios por limar existen muchos. Recuerde también que en el gobierno de Lenín Moreno se emitió un beneficio adicional que está basado en el incentivo a la producción. Compañías que hacían nuevos inversiones, que cumplían cierto tipo de requerimientos de incremento de empleo neto, tenían otro tipo de beneficios. Entonces, todos esos, pues, no digo que nada han sido fijado, porque no está determinado dentro del acuerdo, pero en esta reforma tributaria probablemente muchos de esos van a ser analizados. Pero veamos algo en contexto. Si una compañía se compromete a hacer un incremento de inversión bajo cierto tipo de beneficios, el gobierno, el Servicio de Rentas Internas, ¿qué tiene que evaluar? Tiene que decir, tú inviertes tanto, tienes más empleo y en cuánto le beneficia eso al gobierno nacional, porque el gobierno nacional lo que está dejando de hacer es de recibir 100, por ejemplo, de impuestos. Lo Claro. que debe evaluar es que dejar de recibir 100 de impuestos a la renta le beneficia al país y al gobierno y a los ciudadanos ecuatorianos en que en total reciban más de 100, porque caso contrario el servicio de renta de internet mejor cobra los 100 y lo redistribuye como debería ser el concepto natural. Es decir, vamos a ver cuáles son los beneficios, pero se une algo económicamente, pero principalmente desde el punto de vista político, algo muy complejo para los zapatos del gobierno. Así es. Bueno, veremos qué sucede en los próximos días, en las próximas semanas y meses. Gracias a Freddy Ceballos, consultor tributario y económico. Hablamos del acuerdo económico entre el Ecuador y el FMI y el tema tributario, por supuesto.